en tiempo y forma, siendo las 12 horas con 47 minutos del día de la fecha, para dar paso a nuestro primer punto del orden del día. En el uso de la voz, el secretario ejecutivo. Señor secretario, proceda por favor a pasar lista y declarar el quórum correspondiente. Con su permiso, consejera presidenta, buenas tardes a todas y todos. Representantes del Honorable Congreso del Estado, diputada Alejandra Valdés Martínez, diputado Rubén Guajardo Barrera, consejeros electorales, consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Presente. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Presente. Consejera Zelandia Borges Estrada. Presente. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Representantes de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado Manuel Alejandro Velázquez Rodríguez. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Aro Aranda. Por el Partido de la Revolución Democrática, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez. Por el Partido del Trabajo, licenciada Marta Lourdes Ruedas Cárdenas. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Yajaira Martínez Martínez. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Omar Leiva Romero. Suplente de dicho partido, licenciado Eduardo Valerio Cuevas. Por el Partido Movimiento Ciudadano, señor Arnold Bárcenas Arriaga. Por el Partido Morena, maestro José Óscar Cerino Zapata. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Y secretario ejecutivo. Hay 15 integrantes de este pleno, por lo tanto el quórum, consejera presidenta, y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Muchas gracias, señor secretario. Sí, señor secretario, tiene el uso de la voz. Sí, consejera presidenta y consejeros todos integrantes de este pleno, únicamente para solicitar que el punto número 11 de nuestro orden del día, relativo a presentación, discusión y en su caso aprobación por parte del pleno de este organismo, del acuerdo por medio del cual se emite el programa especial para el retiro anticipado de los trabajadores del CEPAC para el ejercicio 2019, pudiera ser postergado para posterior sesión, en razón de que dicho proyecto se encuentra todavía incorporando algunas observaciones que nos fueron hechas llegar tanto por nuestra Contraloría Interna como por algunos integrantes del organismo, y no se encuentra todavía terminado. Si no hubiese inconveniente, esa sería la petición. No, de acuerdo. Entonces, se aprueba por unanimidad. Correcto. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acta relativa a la sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre y sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2019, mismas que fueron circuladas con la convocatoria, por lo que les pregunto si tienen alguna observación al respecto de las actas. ¿Algún comentario, alguna observación? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario, por favor. Bien, preguntaría entonces, de manera económica, el sentido de su voto con el proyecto de acta de la sesión ordinaria del pasado 31 de octubre de 2019. Favor de manifestarlo. En consecuencia, es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al tercer punto del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, del acuerdo por medio del cual se emite el documento que contiene el primer avance de observaciones a la Ley Electoral del Estado en base a las experiencias adquiridas en el proceso electoral 2017-2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 44, fracción 1, inciso I, de la Ley Electoral del Estado, para lo cual me permito comentarles lo siguiente. El CEPAC, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44, fracción 1, inciso I, de la Ley Electoral, presenta un primer avance del documento que contiene las observaciones a la legislación electoral en relación a las experiencias vividas en el proceso electoral 2017-2018.
Este texto constituye un primer avance en el que se reflejan las observaciones realizadas por distintos actores participantes del proceso electoral 2017-2018, que fueron convocados de acuerdo a la metodología y plan de trabajo aprobado por los integrantes de la Comisión Temporal para la elaboración de las observaciones a la legislación electoral con base en las experiencias derivadas del proceso electoral 2017-2018 del CEPAC, la cual contempla temas relevantes que fueron comentados con los representantes de los partidos políticos. Las observaciones aquí planteadas están basadas en las experiencias vividas en el proceso electoral 2017-2018, por lo que este organismo electoral solicitará al H. Congreso del Estado sean consideradas en la reforma de la ley electoral a efecto de lograr una legislación electoral más acorde al momento legal. En ese orden de ideas también fueron contemplados los criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales federales y estatales que dieron origen en algunos casos a diversas implicaciones de la ley electoral del Estado. Se plantean también algunas homologaciones de requisitos en procedimientos, por lo que someto a su consideración el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se emite el documento que contiene el primer avance de observaciones a la legislación electoral con base en las experiencias obtenidas en el proceso electoral 2017-2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 44, fracción L o I, inciso L de la ley electoral. Bueno, quién sabe. El Pleno del Consejo Estatal Electoral, les estoy leyendo el acuerdo si no tienen inconveniente, ya que el documento fue circulado con anterioridad y también fue circulado junto con la convocatoria. Nada más la formalidad, como ya sabemos, pues aquí tenemos que aprobar el envío al Congreso. El Pleno del Consejo, el primer artículo del acuerdo dice: el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprueba el documento que contiene el primer avance de observaciones a la legislación electoral con base en las experiencias obtenidas en el proceso electoral 2017-2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 44, fracción 1, inciso I de la Ley Electoral de San Luis Potosí, mismo que se anexa al presente como parte integral del presente acuerdo. Se instruye a la Presidencia y Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que haga llegar al H. Congreso del Estado el presente acuerdo y sus anexos respectivos para los efectos legales conducentes. A su consideración. ¿Algún comentario sobre el documento? Quiero informarles que la comisión seguirá trabajando y se intentará ir avanzando por capítulos y revisando o dando opiniones técnicas sobre las iniciativas que se presenten en el Congreso. Asimismo, el día de ayer, derivado del convenio de coordinación que tenemos con el Congreso y con el Tribunal para llevar a cabo este trabajo, los legisladores integrantes de la Comisión de Reforma a la Ley Electoral aprobaron ya la convocatoria para los foros y para recibir la información por vía electrónica de las propuestas de modificaciones a la ley. Estas propuestas también se podrán recibir por la vía de los correos electrónicos de cualquiera de las tres instituciones o por la aplicación que aquí en el Consejo Estatal Electoral tenemos para que facilita el trabajo, porque ya se vació ahí la ley electoral actual y se pueden hacer las modificaciones o se pueden proponer temas adicionales. Así seguiremos trabajando aquí en el Consejo Estatal Electoral y en la comisión correspondiente. Sí, en uso de la voz, el consejero Edmundo Fuentes. Gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todos. Nada más para brevemente hacer un reconocimiento al equipo de trabajo. Yo he estado parcialmente, muy parcialmente, por los demás compromisos, pero he visto el trabajo intenso, muy intenso que se ha hecho por el equipo que ha sido conformado por los colegas consejeros y además por miembros del instituto, además del consejo.
también que se ha tenido reuniones con las diferentes instancias que ya comentó la consejera. La verdad es que a pesar de, como todo, hay algunas interpretaciones diferentes, pero creo que se está enriqueciendo de una manera muy importante la ley. Ojalá, y hago un llamado muy sentido a la Cámara de Diputados, al Congreso, perdón, para que cuando llegue en su momento pueda considerarlo por el bien de la mejora de la ley para las próximas elecciones. Es cuanto, consejera. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, de no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente. Señor secretario, por favor. Con su permiso, consejera presidenta, previamente doy cuenta de la integración a este pleno del licenciado Jairo Omar Leiva Romero, representante del Partido Conciencia Popular. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día, correspondiente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del acuerdo mediante el cual se aprueba el procedimiento para la selección y designación de las personas que integrarán las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales para el proceso electoral local 2020-2021, para lo cual me permito solicitar su presentación por parte del consejero Marco Iván Vargas Cuellar, quien es el comisionado presidente de la Comisión Permanente de Organización Electoral, para su desahogo. Por favor, señor consejero. Muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenas tardes a todas, a todos. En virtud de que el proyecto del acuerdo, con toda la documentación que incluye la materia del mismo, así como sus anexos, han sido circulados previamente, yo preguntaría si se me es permitido hacer nada más una brevísima exposición sobre el procedimiento que estamos poniendo a consideración. Gracias, muchas gracias. Bueno, si es así, quisiera compartir con ustedes nada más como preámbulo que, como es del conocimiento de quienes integran este pleno y de las personas que también nos están siguiendo, el funcionamiento del proceso electoral local requiere de la participación de ciudadanos a través de la integración de organismos desconcentrados que se despliegan en todo el Estado, es decir, en cada uno de los 58 municipios que integran esta entidad federativa, así como en cada uno de los distritos locales electorales en donde estaremos realizando elecciones. Como ustedes ya lo saben, la Comisión Permanente de Organización desde hace un muy buen rato ha estado trabajando primero en una parte de retroalimentación y de evaluación sobre este proceso de integración de las personas que formaron parte de los comités distritales, de las comisiones distritales y los comités municipales en el proceso electoral anterior, para tratar de aprender un poco sobre la experiencia de cómo fue que se integraron estas autoridades y de alguna manera pues mejorar nuestro propio procedimiento. Es por eso que nos hemos tomado este trabajo como muy en serio y con la debida anticipación. Contamos ahora ya con un procedimiento para la selección y designación de estas personas que integrarán tanto las comisiones distritales como los comités municipales para el proceso electoral local 2020-2021. Lo primero que tendría que decir entonces es que este procedimiento tiene como fundamento legal al reglamento de elecciones, que como ustedes saben es un reglamento nacional, pero que establece un conjunto de directrices a partir de los cuales todos los organismos públicos locales electorales establecen sus procedimientos para la integración de estos organismos. Tiene como fundamento también la Ley Electoral del Estado en su artículo 44, fracción primera, en su artículo 58, fracción quinta, en su artículo 92 y en su artículo 93. El propósito general de este procedimiento se relaciona con garantizar la debida integración de los organismos desconcentrados que se instalarán durante el proceso electoral local ordinario de 2020-2021, de acuerdo o de conformidad a lo previsto en el reglamento de elecciones y la ley electoral local. Como objetivos particulares, este procedimiento plantea 5. Primero, establecer las etapas legales, los actores involucrados, los plazos necesarios y los medios a utilizar durante el desarrollo de este procedimiento. Segundo, establecer los mecanismos de difusión de convocatoria. Tercero, establecer la integración y tratamiento de la documentación entregada por las y los aspirantes que se inscriban en este procedimiento.
Cuarto, fijar el mecanismo de revisión del expediente de cada una de las personas inscritas. Y quinto, establecer el mecanismo y los parámetros de valoración curricular y aplicación de entrevistas para cada una de las personas inscritas. Dentro del paquete de documentación que ustedes recibieron para esta sesión, hay un documento en donde se explican cada una de las etapas del procedimiento para la realización de esta actividad, siendo la primera etapa la emisión y la difusión de la convocatoria, que para ustedes ya les resultará pues más o menos conocido. Nosotros tenemos considerado que a más tardar el mes de febrero se estará aprobando la convocatoria por parte de este pleno, estoy refiriéndome a febrero del 2020, donde una vez aprobada se procederá a las actividades necesarias para su impresión y su amplia difusión. La idea es que el periodo de difusión de la convocatoria comience a partir de la aprobación por parte de este pleno y finalice en el mes de mayo del 2020. La convocatoria, como ustedes saben, deberá contar con los cargos a designar y el periodo de funciones, los requisitos que deben de cumplir las y los aspirantes, las etapas del proceso de selección y designación, las modalidades y sedes donde se registrarán las y los aspirantes, los plazos para el proceso de designación, la forma en que se realizará la notificación de la designación y también la atención de los asuntos no previstos. La segunda etapa se relaciona con la inscripción de las y los aspirantes, que tiene como fundamento los artículos 21-22 del reglamento de elecciones, que ya les había comentado previamente, así como el artículo 93 de la ley electoral. Todos los requisitos que se establecerán en su momento en la convocatoria y que ya están descritos también en este procedimiento, de nuevo, tienen relación con esta normativa que ya les acabo de mencionar. Dentro de la etapa de la inscripción de los aspirantes, solo hay que hacer mención de que hay una actividad que se relaciona con la entrega de la documentación. Aquí se está proponiendo que se puede realizar a través de dos mecanismos o de dos maneras. Por una parte, que es la inscripción personal, tradicional, que se hace en las sedes que para este efecto serán señaladas, y hay una segunda modalidad que se relaciona con la inscripción electrónica a partir del desarrollo de una aplicación que permite realizar tanto la inscripción como la carga de la documentación para que pueda ser concentrada por parte de este organismo. Las etapas posteriores de este procedimiento también ya consideran el funcionamiento de este registro en línea que ya ha sido desarrollado, que ya se encuentra en sus etapas finales de prueba para que pueda ser implementado oportunamente de acuerdo con el calendario que para efecto se vaya a proponer. La tercera etapa se relaciona con la conformación y el envío de los expedientes al Pleno del CEPAC, que básicamente consiste en la integración de toda la documentación que hayamos recibido de las personas que estén interesadas en participar, así como de toda su documentación. La revisión de la documentación o de los expedientes forma parte de la cuarta etapa por parte de este Pleno del CEPAC, donde básicamente serán tres cosas. Primero, se concentrarán los expedientes que contengan la totalidad de la documentación. Segundo, se verificará que la información capturada en el sistema coincida con la información entregada, y si hubiera un tipo de inconsistencia, pues se va a requerir a las y los aspirantes para de alguna manera solventar lo que pudiera tener como faltante, garantizando o salvaguardando así los derechos de la ciudadanía que participa en este procedimiento. Y tercero, se revisará que cada uno de los expedientes en físico también estén integrados en el sistema de registro de aspirantes. La siguiente etapa se relaciona con la elaboración y la emisión de ciertas observaciones a partir de la lista de los integrantes. Es decir, básicamente de lo que se trata es que nosotros podamos consolidar una lista donde las y los aspirantes podamos integrar para una lista de las y los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos y una segunda lista portfolio de quienes no hayan cumplido con los mismos. La sexta etapa se relaciona con la valoración curricular y la entrevista. En el documento que ha sido circulado, ustedes podrán encontrar cuáles son los criterios a partir de los cuales se realizará la valoración curricular de cada una de las personas que deseen formar parte de estos organismos. De manera general, yo diría que los criterios que han sido incorporados dentro de este procedimiento son formación escolarizada o académica, conocimiento en materia electoral, prestigio público profesional, participación comunitaria o ciudadana y compromiso democrático. Solo me gustaría también recordarles que estos criterios ya han sido empleados también en el proceso electoral local anterior. En la parte de la entrevista,
Como ustedes saben, también quienes integramos este organismo realizaremos entrevistas para cada una de las personas que forman parte de este procedimiento y que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria, siendo los criterios de valoración: comunicación efectiva, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, liderazgo, persuasión, negociación, análisis y toma de decisiones. Solo habría que destacar que las entrevistas, como se hizo en el proceso electoral anterior, se harán preferentemente dentro de las sedes en donde se encuentren estas personas y no tendrán una duración mayor a 10 minutos. La séptima etapa, última etapa, se relaciona con la integración y la aprobación de las listas de propuestas definitivas, donde se recogerá los valores obtenidos en la evaluación curricular, en las entrevistas, en la verificación del cumplimiento de los objetivos, para integrar. Una vez estos resultados, se presente la propuesta al pleno de al pleno de este organismo, de los dictámenes de los 73 organismos desconcentrados, es decir, de las 15 comisiones distritales y de los 58 comités municipales. Dentro de la integración y la aprobación de las propuestas definitivas, en todo momento este organismo observará los criterios de paridad de género, pluralidad cultural en la entidad, participación comunitaria ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático y conocimiento en materia electoral. En términos generales, es el contenido del procedimiento que también se encuentra dentro del acuerdo que se pone a consideración ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor consejero. A consideración del Pleno, en uso de la voz, la consejera Zelandia Borges y después Conciencia Popular. Muchas gracias, consejera presidenta. Únicamente para solicitar algunas cuestiones con respecto al proyecto de acuerdo que se ha presentado. En primer lugar, en el proyecto de acuerdo creo que nos estaría faltando incluir el paso relativo a que, el trabajo de elaboración de este procedimiento se hizo de manera coordinada por la Comisión de Organización y la Presidencia del Consejo, toda vez que es facultad de la Presidencia presentar y proponer este procedimiento al Pleno. Entonces, considero nada más que en la parte de antecedentes debería incluirse esa etapa que no se incluyó, ¿sí? Y respecto del contenido del procedimiento en sí, yo solicité durante los trabajos de elaboración de este procedimiento que en los puntos 8.3 y 8.8 del procedimiento se incluyera que también el correo electrónico podría ser una notificación válida para las personas que estuviesen participando en el procedimiento de integración. Quedamos en que sí se incluiría, nada más que no lo veo reflejado, únicamente para comentarlo y que se pudiera incluir. Muchas gracias. Muchas gracias. Atendiendo a su comentario, consejera, a su participación muy acertada, sí quiero informar que se hizo de mi conocimiento este documento por parte de la comisión correspondiente y yo a su vez la hice llegar al secretario ejecutivo para que fuera incluida en este evento, en esta sesión, por lo que hago mío el documento para que así sea asentado junto con los oficios, las fechas y los oficios en que fueron enviados, recibido y enviado el documento. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Ay, perdón, el representante de Conciencia Popular. Buenas tardes a todos. Como es del conocimiento de algunos y de otros, hace las últimas 2-3 semanas, la fracción parlamentaria de Conciencia Popular, derivado de las observaciones que hizo el Consejo Estatal Electoral en relación a diversas áreas de oportunidad que puede tener la ley para ser modificada en diversos aspectos, ha presentado iniciativas en donde consideramos más que una viable para poderla así cambiar. Una de ellas pasa justamente por el tema de la integración y el momento de funcionamiento de las comisiones y comités distritales. Así a ojo de pájaro y más o menos tanto con la memoria dispersa que tengo, recuerdo que una de ellas hablaba justamente de dos elementos que creo que son importantes para el acuerdo que aquí se está discutiendo. El primero de ellos pasa por los requisitos que deben cumplir los ciudadanos que soliciten o que estén interesados en integrar estos órganos.
Uno de ellos pasaba por el tema de no encontrarse inscrito o registrado como miembro de algún partido político, y pasaba, según recuerdo la iniciativa, de 3 años a 5 años, es decir, desde el momento en que un ciudadano dejaba de formar parte de un partido político, tenía que pasar 5 años, eso dice la iniciativa, para que así pudiera formar parte de un comité o de una comisión distrital. ¿Por qué? Pues por el tema de la imparcialidad y de alguna forma el tiempo aleja a las personas y principalmente los posibles intereses que pudieran tener en el desempeño del cargo. El otro pasaba también por la enorme dificultad, y recuerdo mucho al consejero Martín, de cuántas y cuántas convocatorias no hubo en ciertos lugares para tratar de integrar las comisiones y comités municipales, específicamente, si yo no mal recuerdo, los comités municipales en ciertos lugares en donde verdaderamente era un problema integrarlos. Y luego ya cuando ya estaban integrados algunos partidos políticos, porque considerábamos que había algunos que no cumplían con ese principio de imparcialidad, pues recusábamos y bueno, ya lo integrado que estaba, pues ya dejaba de serlo, o bien en el camino también algunos decidían simplemente ya no participar. Y la iniciativa, otra de ellas, era justamente de permitir que quienes integren estas comisiones, no necesariamente, o sea, preferentemente tienen que ser del distrito o del municipio, pero que no necesariamente tenga que ser así, para permitir que algunos otros ciudadanos que pertenecen a distintas demarcaciones territoriales puedan participar. Es pregunta porque recordar que en este momento nos encontramos en un procedimiento de análisis y discusión de la reforma político-electoral en el ámbito federal. Después de eso, más o menos como en febrero, finales de enero, principio de febrero, entrará otro procedimiento en el que también ya está el Congreso del Estado inmerso, aunque un tanto también disperso, para efectos de analizar y realizar las consultas y demás. Entrarán a esa discusión que normalmente pasa, primero para ver si se reforma nuestra Constitución local, tendrá que pasar por el procedimiento especial, y suponiendo que ya por fin quede, pasará también por alguna purga de controversias constitucionales para ver si es constitucional o no lo que hace el Congreso, y luego vendrá, o al mismo tiempo, las leyes secundarias. ¿Por qué lo menciono? Justamente por lo que dice el consejero en relación a los términos. Entiendo que las convocatorias terminarían más o menos en mayo. Bajo el principio de certeza y seguridad jurídica, hay ciertas cosas que posiblemente puedan cambiar. A propósito de la iniciativa que decíamos de pasar el término para ya formalmente instalar las comisiones y comités distritales para enero, pregunta, no sé si sería oportuno revisar si los términos de la convocatoria no pudieran tal vez recorrerse en el tiempo, tal vez 1 o 2 meses. Yo también sé que es complicado de repente toda la logística, pero yo vería, así como ayer pasó en el partido de América contra Tigres, que cuando de repente piensas que hay una jugada claramente en beneficio de uno, vas y revisas y resulta que tienes que cambiarlo, y cuando lo cambiaste, pues resulta que fue en perjuicio del otro. Si podíamos, no sé, pasar la convocatoria tal vez 1 o 2 meses más para ver exactamente cómo es que las reformas se van a ir dando y ver si estos requisitos que ya estarían previamente en una convocatoria tienen que cambiar o no, por cuestiones de certeza y seguridad jurídica, y también pues para efecto de que quienes estén interesados en participar pues verdaderamente tengan a ciencia cierta los requisitos que sí pueden cumplir, o aquellos en los que no puedan ellos cumplir con estos. Entonces, no sé, es pregunta si es probable o si es posible hacer algo así. Entiendo también el tema de de los términos, ¿no? Pero también pues hay un proceso, ¿no?, de reformas varias, y que más o menos, si yo no mal recuerdo, tendrían que estar agotadas justamente por ahí de mayo, principios de junio, por lo menos 3 meses antes del inicio del proceso electoral, que tendría que ser en septiembre. Entonces,
Lo pongo ahí a discusión, no sé si me logré dar a entender, pero creo que me parece que sí es importante ver que el tema de la convocatoria, pues la convocatoria que sea debe cumplir por lo menos con los requisitos que ya formalmente el legislativo pueda proponer. Es cuanto. ¿Algún comentario? Tiene toda la razón, señor representante de Conciencia Popular. Hemos estado comentando este punto. El problema es que nosotros tenemos que sacar la convocatoria, o teníamos pensado sacar la convocatoria, aprobarla más o menos en febrero. Y todo eso se tiene que hacer con la ley vigente. Pero si hay algún cambio a la ley, que puede ser desde algún pequeño cambio hasta un cambio radical, pues yo no sé, y le pregunto al secretario ejecutivo a ver si aquí me ayuda, si sería suficiente con poner en algún transitorio que las fechas aquí establecidas pudieran variar si hay algún cambio en la ley. Me parece que hay 3 fechas establecidas en el lineamiento. Indiscutiblemente la más sensible es la de el término para la inscripción, que es el 30 de mayo, 29 de mayo, que en esa fecha seguramente todavía no vamos a tener la ley aquí establecida. Y sí, me parece que tenemos por ahí una propuesta, no sé si tenemos por ahí una propuesta de reducir el número de consejeros, que ese sí sería un punto que afectaría a la convocatoria. No sé si será suficiente con poner algo en transitorios. ¿Qué opina, señor secretario? Gracias, con su permiso, consejera presidenta. Bien, respecto a una de las cuestiones que planteaba el licenciado Jairo, representante de Conciencia Popular, respecto a la fecha de inicio o de instalación de estos organismos, creo que ahí no tendríamos ninguna dificultad porque la propia ley actual contempla como fecha límite, ¿verdad?, para poderlos instalar el mes de enero. Si ya se estableciera en la ley de manera clara y precisa que es justo en ese mes, bueno, podría llevarse a cabo porque la reforma sería anterior. Actualmente la ley prevé que entre el mes de noviembre y enero deberán quedar instalados, pero vaya, creo que eso no sería un problema. Respecto de el cambio de algunos de los requisitos pues para las personas que se interesaran en participar en esta convocatoria, sí es un punto más delicado porque al momento de emitirse la convocatoria, suponiendo, ¿verdad?, que fuese durante el mes de febrero del próximo año, se haría de conformidad con la ley vigente, ¿verdad?, los requisitos vigentes. Si en la reforma electoral que se está trabajando en el Congreso del Estado se cambiaran algunos de estos requisitos, sería muy probablemente después, o sea, ellos tienen como fecha fatal para reformar la legislación electoral pues el último día de mayo del año entrante. Entonces ahí sí tendríamos una controversia. Creo yo que el procedimiento se tendría que desahogar con los requisitos que en su momento eran vigentes cuando la persona se inscribió a participar en la convocatoria. En dado caso, si se redujera el número de integrantes de estos organismos, como la instalación sí es un acto posterior, ¿verdad?, es decir, tentativamente en el mes de noviembre del año entrante, quizá en alguno de los transitorios tendría que especificarse que se hará la designación del número de consejeros de conformidad con la ley vigente al momento de la instalación del organismo, pero sí creo que sería delicado ese tema. El otro tema, ¿verdad?, tiene que ver con los cronogramas que se han analizado en este organismo para hacer viable y efectiva la correcta integración de estos organismos a más tardar pues para el mes de octubre del año entrante, y en ese mismo mes tomar el acuerdo de la designación. Con la experiencia del proceso pasado sí se vio que los plazos que tienen que correr son largos porque no en todos los municipios, no en la generalidad, pero sí en algunos es mucho más complejo la integración y
y se tiene que, prolongar o sacar una segunda y hasta una tercera convocatoria. ¿Sería cuánto? Sí, en uso de la voz el representante de Conciencia Popular. Algo importante y que siempre, por lo menos yo, he valorado es sin duda la enorme participación del Consejo Estatal Electoral, y este proceso, por lo menos de reforma, no es la excepción. Incluso todavía en esta legislatura mucho más involucrado el Consejo que en la anterior legislatura, y no porque el Consejo no lo haya querido, sino porque la legislatura anterior pues no lo estimó tan conveniente. Convenientes. Pero justamente a través de esta coordinación yo sí vería, no sé, sugerencia, porque además el proceso de reforma de la Comisión de la Reforma Político-Electoral, que en realidad pues no tiene funciones ejecutivas o de dictamen, pues en realidad está sometida directamente a las competencias de la Comisión de Puntos Constitucionales, que es quien realmente dictamina. Yo no sé si cabría la oportunidad tal vez de por lo menos en estos temas que son de términos y de certeza y de seguridad jurídica para partes del proceso, que se pudiera tal vez tener, no sé, a lo mejor una reunión entre las presidencias, los consejeros, los diputados de la Comisión de Puntos, obviamente con imitación de los de la reforma, porque luego parece que se tiene la idea de que como es la Comisión de la Reforma Político-Electoral, entonces todo tiene que pasar por la Comisión de la Reforma Político-Electoral y la ley electoral no se toca, hasta que entonces ya todo el paquete tenga que salir. Y no es así. O sea, estas cosas son, ya que hay una iniciativa, ya que hay observaciones, estas cosas me parece que se pueden discutir de manera anticipada a lo que entonces será ya a lo mejor cosas mucho más de fondo. Es una cuestión totalmente operativa, Ya después discutiremos, o bueno, quienes lo tengan que hacer, uno nada más es un simple opinador. Tendrán que discutir en todo caso, por ejemplo, la propuesta que hizo el Consejo, que por cierto me parece totalmente fuera de lugar en relación a disminuir o no a los diputados plurinominales, entre otras cosas que son eminentemente políticas, que no le corresponden al Consejo. Esto sí, esto es totalmente operativo. Lo otro, en todo caso, es directamente del legislativo, ¿no? Y que si se tiene que hacer 3 o 2 distritos indígenas, que es una obligación sin duda. El Estado de Querétaro en su instituto electoral ayer o anteayer, no recuerdo, presenta una serie de propuestas justamente en ese sentido, en temas de paridad y qué sé yo. Pero me parece entonces que podría darse, ¿no?, una reunión, si así me permiten la sugerencia, para que estas pequeñas cosas que son operativas, no dejarlo a la controversia, porque las va a haber. Yo me imagino a alguien que tenga 3 años o menos de 3 años como ex militante de un partido político y de repente pues ya llegó y tal, y resulta que eran 5. Pues va a haber un problema que se puede resolver desde ahora, simplemente estableciendo los requisitos como deben ser. Y creo que hay tiempo, creo que allá hay una iniciativa. En todo caso se pensaría, pues, es que como no hay nada hay que presentar una. No, ya está. Y si hay voluntad del legislativo, yo esperaría que sí, y si hay voluntad del Consejo, yo esperaría triplemente que sí, pues cosas como estas y seguramente muchas más que ustedes traen más en el radar que yo, podrían tratar de salir de forma anticipada al proceso de la reforma político-electoral, que como bien ya se dice, tienen hasta finales de octubre y falta un carro para eso y pueden pasar muchas cosas. Además, porque pues ya ve uno estadísticas y el legislativo el primer año muy fuerte, no tanto, el segundo año pues ya como que va perdiendo el gas y ya en el tercer año ya el legislativo ya parece pues una casa fantasma, ¿no? Entonces yo creería que estamos muy en tiempo, pero es una sugerencia, si ustedes le quieren tomar. En todo caso nosotros, por lo menos desde Conciencia Popular, impulsaremos esto, porque además nosotros fuimos quienes, a partir de las observaciones que hicieron y también de la experiencia que aquí nos ha dado la vida, pues la impulsaremos porque creo que es importante. Es cuanto. ¿Algún otro comentario? En uso de la voz, el consejero Martín Paz.
Bueno, solo para que conste y quede claro, no hay una propuesta del CEPAC en los términos de disminuir los RPs. Hay un anexo dentro de estas observaciones en los que claramente se dice, en el siguiente anexo se realiza un análisis técnico y jurídico de al menos 3 diferentes escenarios para que sean debidamente considerados por esta legislatura al momento de realizar las reformas a la ley electoral del Estado. Entonces sí, me gustaría como dejarlo claro porque por ahí se ha movido esa idea de que hay una propuesta específica del CEPAC. No, lo que se hizo es que como precisamente sobre el tema de la asignación de diputaciones de representación proporcional había diversas opiniones, lo que se hizo fue hacer un anexo que no forma parte del documento, en donde sí van las propuestas, en donde incluso van propuestas muy claramente señaladas de artículo tal, dice esto y la propuesta es que diga esto. Y cuando se aborda precisamente los artículos correspondientes a la asignación de diputados de representación proporcional, se manda a este anexo en donde se establecen 3 propuestas distintas, desde la que ya existe, la que hay, así como otras 2 para la debida consideración de los diputados. Entonces sí me gustaría dejarlo como muy en claro, ¿no? Que no es una propuesta del CEPAC, sino que son escenarios, y no solamente en ese tema, sino en otros 2, que es el de candidaturas independientes y también el de distritos indígenas. Es decir, se plantean escenarios que se ponen a consideración de quiénes son los que van a tomar la decisión, que es finalmente el Congreso. Pero sí me gustaría señalarlo, no en un afán de debatir ni nada, sino sí como porque sí se ha ido como posicionando esa narrativa de que el CEPAC, y no es así, el CEPAC realmente lo que hizo fue establecer un anexo con escenarios para consideración. Muchas gracias, señor consejero. Regresando al punto de los lineamientos, si no hay ningún otro comentario, a mí me parece que podríamos tal vez aprobar el documento dejando todas las fechas que tenga incluidas a consideración de la Comisión de Organización, para ir viendo cómo podemos avanzar en algunos esfuerzos como los que nos propone el representante de Conciencia Popular. Pudiera ser una propuesta y meter en los transitorios lo que sea necesario. El documento es un documento muy trabajado por la Comisión de Organización y la dirección correspondiente. Creo que, no sé qué nos dice el secretario ejecutivo, si con esas consideraciones pudiéramos cuidar esta parte. Sí, o sea, entiendo entonces que la propuesta sería que todos aquellos procedimientos que impliquen un plazo o alguna fecha, pudiera el Pleno facultar a la Comisión de Organización para que los establecieran, ya vaya, cuando estuviese más cercana esa etapa del procedimiento, sería así la propuesta. En uso de la voz, la consejera Zelandia Borges. Gracias, consejera presidenta. Bueno, si esa es la intención, entonces ¿no sería mejor bajar el punto del orden del día y esperar hasta que tuviéramos esa certeza, o en su caso ya con las fechas próximas para la emisión de ciertos actos, habiéndose ya determinado por la comisión y en su caso el Pleno que se va a hacer así, aprobarlo en su momento? Porque ahorita estamos en noviembre y las fechas que trae para iniciar este procedimiento es a partir del mes de febrero, ¿sí? Entonces, si atendemos un poquito a las consideraciones del representante de Conciencia Popular, y que en su momento también comentamos en el seno de la propia Comisión de Organización, en el sentido de poder trabajar directamente con el Congreso para comentar estas cuestiones que requeriríamos que estuvieran implementadas en la ley a través de una reforma previo a la emisión de la convocatoria, yo creo que no existiría en este momento la prisa por aprobar el acuerdo, porque estamos en noviembre. La primera fecha que trae ahí es el mes de febrero. Bueno, esa es mi consideración. Gracias. En uso de la voz, el consejero Edmundo Fuentes. Nuevamente, buenas tardes.
Pues bueno, este análisis y este trabajo se ha hecho a la luz de lo que hay vigente. Comparto las reflexiones que hace el señor representante y lo que comenta ahorita de alguna manera la consejera, pero bueno, pues este trabajo en la parte que participé y hasta lo que he visto se hace en base a lo que está vigente. En tiempos de incertidumbre legislativa como la que vivimos, ¿verdad? Un mandato, una elección que después de realizada se le cambia el periodo, una posibilidad, una iniciativa de quitarle la vigencia al revés. Hay quien le dice el bonillazo al revés, quitarle a alguien que ya le dieron un tiempo de un mandato, ahora proponer bajo la legislación hacer el cambio. Me parece que nos podría poner aquí como que, pues, ¿y qué hacemos? ¿No? ¿Lo hacemos o no? Creo que nuestra obligación y el trabajo que se ha hecho está en función de lo que hoy la ley tiene y que, recordando yo a mi llegada, el tema de la selección o este proceso, pues lleva que nos obliga a 7 consejeros electorales recorrer el estado para entrevistar el año pasado, si la memoria, bueno, el proceso anterior, si la memoria no me falla, se dieron números de alrededor de 1,300 personas que se entrevistaron. Yo nomás me tocó ya una parte, ¿verdad? Porque cuando llegué en octubre del 17, los consejeros anteriores ya habían hecho, que es el mismo escenario que va a pasar el año que entra, ¿verdad? Los que estamos ahorita vamos a empezar en los meses previo a que inicie el periodo, cuando lleguen nuevos consejeros en el octubre del 19, llegarán ya con un tramo avanzado. Entonces, yo creo que deberíamos, siento que lo adecuado es aprobarlo y en su momento, pues con eso, a lo mejor el lobbying con el Congreso, ver si se puede hacer algo que nos permitiera en el transcurso del inicio del año ajustar cosas antes de que se hubieran designado personas que no conformaran, pues vamos a decir, el quitarlo, porque si nombramos a 5 consejeros y luego la ley la cambian y dice que nomás 3, pues vamos a estar otra vez ahí en un conflicto también, si aplica o no aplica, y entonces inconstitucionalidades, como lo comentaste hace un rato. Me parece que mi criterio sería que pues se pase a votación y en el tiempo se tendrá que hacer los ajustes que correspondan conforme a lo que la ley y el escenario nos ponga. Es cuanto, consejera presidenta, gracias. En uso de la voz, el consejero Marco Iván. Muchas gracias. Solo para pronunciarme sobre la propuesta de aprobar el proyecto en los términos en los que tenemos ya planteado, ya que el numeral punto 8.9 de este procedimiento establece como casos no previstos un poco la idea que ya estaba poniendo en consideración la consejera presidenta, es decir, que cualquier caso no previsto tanto en el procedimiento como en la convocatoria en su momento puedan ser resueltos por la Comisión de Organización y o en su momento la Comisión Unida, informando debidamente al Pleno de este organismo. Y considerando también lo que había mencionado el señor secretario ejecutivo sobre la última fecha fatal que tenemos como acto jurídico consumado, que es la integración de los organismos, pues creo que nos da tiempo suficiente tanto para esperar el proceso político local en términos de la reforma, como el que pudiera haber en su caso del reglamento de elecciones del INE. Que también vincula, aunque tampoco creo que sea tan grave por la parte nada más de los requisitos, artículo 21-22 del reglamento de elecciones, y en todo caso yo podría esperar que el reglamento de elecciones tuviera que verificar nada más esta parte de los requisitos. Nuevamente, entonces, nada más para indicar que este procedimiento ya tiene esta parte de casos no previstos, que podría vincular a la Comisión de Organización o en su momento a Comisiones Unidas para que resuelva y modifique de acuerdo a lo que se vaya planteando en el momento. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señor consejero. En uso de la voz, la consejera Zelande Borges. Gracias. Bueno, difiero un poco de lo que acaba de comentar mi compañero, porque creo que una reforma que modifique requisitos de elegibilidad de las personas que puedan participar con nosotros como consejeros no es un caso no previsto en el procedimiento, es una cuestión de fondo.
difiero un poco porque no creo que la comisión después pueda estar haciendo modificaciones en plazos y requisitos cuando nosotros nos regimos por el principio de certeza. Si aprobamos esto ahorita, se difunde, pues la gente tendrá conocimiento de ciertas cuestiones que después pueden variar y que nosotros, o sea, nosotros estaríamos creando una confusión. Insisto, si esto no urge, porque la convocatoria en todo caso saldría hasta el mes de febrero, ¿por qué no podríamos esperar para la aprobación respectiva? Gracias. Sí, en uso de la voz, el representante de Conciencia Popular. Ya es la última. Ay. Bueno, en esta. Yo nada más preguntar si en la ley, no recuerdo, dice que tengamos un término fatal, por ejemplo, hoy, mañana, pasado mañana, para aprobar los lineamientos. Si no es así, yo creo que la prudencia siempre es un valor y con base en los argumentos que comparto con la consejera Zelandia, pues me parece que sí estamos en presencia de actos que además de que son de fondo, son previsibles porque sabemos que va a modificar la ley y además ya tenemos conocimiento de que existe una iniciativa que además ustedes, a través de sus observaciones, ustedes han puesto en la mesa y que es muy probable que sí pase por el legislativo. Yo lo único que aquí diría y comparto, pues si empieza hasta febrero, no le pasa nada al Consejo. Hemos dejado pasar otras cosas, no hay un término, no hay una obligación, algo que constriña a tomar necesariamente un acuerdo hoy mismo, especialmente un acuerdo que puede tender a variar, esperar 1, 2 o hasta el momento máximo en el entendido de que tendría que haber una coordinación para que el legislativo entienda estas cosas y pueda modificar por lo menos esta pequeña parte o estas partes de la ley. Yo creo que no va a pasar nada, tendría que transitar. Habrá periodos extraordinarios seguramente en enero y ahí podría caber perfectamente. Incluso, si fuera necesario, desde Conciencia Popular, nosotros no tenemos ya la Comisión de Puntos Constitucionales, antes sí, pero podríamos tranquilamente hablar con la diputada presidenta, hacerle el dictamen si quiere, y decirle, mira, aquí está, de junta la comisión, el CEPAC necesita tal, no es una cuestión, es simplemente por darle certeza al proceso para que haya los menores problemas de los que va a haber y las menores impugnaciones de las que seguramente varios de nosotros tendremos. No hay necesidad, podemos esperar y obviamente ya viendo los tiempos, acercándose finales de enero y se supondría ya con un decreto que diga cuáles son las reglas, entonces sí, se junta, se aprueba y con las modificaciones se resuelve. Y creo que esa es una forma. Pero bueno, insisto, creo que aquí el valor principal es prudencia, certeza y si no hay una obligación legal, ¿por qué amarrarnos las manos? ¿Verdad? Es cuanto. En uso de la voz, el consejero Edmundo Fuentes. Bueno, cuando el escenario es que el Congreso del Estado tiene hasta, no sé si dijeron mayo, pues la prudencia nos debe decir que nos tenemos que esperar a mayo para saber que en mayo qué es lo que quedó definitivo y entonces a partir de mayo arrancamos, porque nada nos garantiza que lo hagamos ahorita, lo aprobemos o en enero o en febrero y luego vaya a haber un cambio, a menos que en enero, lo dudo, que el Congreso se vaya a pronunciar de manera definitiva sobre esta. Entonces, pues bajo esa tesitura creo que el escenario debe ser aprobar antes de mayo si se pronuncia el Congreso por un cambio, o a partir de que haya pasado mayo y que ya no pudieran cambiar, y entonces a partir de ahí arrancar el proceso. Creo que lo que se ha hecho ha sido un poquito en aras de lo que comenté hace un momento, en base a la prudencia también, que yo sí considero, pues empezar a trabajar para ir avanzando en el tiempo. Creo yo que si no hay ninguna regla tampoco que vaya a decir que se vaya a cambiar lo actual. Entonces nos estamos esperando y nos estamos esperando y nos estamos esperando porque a lo mejor cambian y si no cambian, entonces ya nos comió el tiempo y entonces en mayo, en junio empezamos a correr los 7 consejeros y eso no me preocupa a mí en lo personal, pero ya lo vivimos el proceso pasado.
y empezamos a correr y llega el mes de que tenemos que instalar y todavía no podemos tener las conformaciones. Entonces, pues me parecería que entonces tendremos que esperar en realidad hasta que pase el mes de mayo, como dije, ¿verdad? Entonces, pues no sé, habrá que definir cuál es el criterio mayoritario, ¿verdad? ¿Es cuánto? Si no hay ninguna otra, me dicen que tenemos entre nuestras obligaciones, el Pleno del Consejo tiene entre sus atribuciones y obligaciones normativas el establecer el mecanismo, los procedimientos, cuando menos 6 meses antes, ¿no? Eso nos deja en una situación no de que sea ahorita apremiante resolverlo, pero sí de que por lo menos 6 meses antes estemos estableciendo este procedimiento y sacando de manera inmediata la convocatoria. Me parece un tema relevante desde el punto de vista de que ahorita los lineamientos están hechos con la ley vigente. La convocatoria, si la aprobamos en enero, como teníamos el cronograma, va con la ley vigente y por lo tanto, pues la selección de los consejeros tendría que ir con la ley vigente, ¿no? No podemos hacer aquí una mezcolanza de leyes. Me parece que sí estamos en un problema. Yo le pido al secretario ejecutivo que al escuchar que hay aquí 2 opciones, pudiera solicitar la votación, preguntar a los consejeros si están de acuerdo en bajar el punto o lo quieren votar. Esa sería una primera y después ya veríamos si es que se vota, en qué términos. Por favor, señor secretario. Sí, cómo no. En uso de la voz el consejero Martín Faz, previo al… Efectivamente, como señala la presidenta, de todos modos el escenario, o sea, yo podría estar de acuerdo en que bajáramos el punto por esta ocasión, ¿sí? Sin embargo, el escenario de todos modos nos coloca en una situación complicada porque esos 6 meses previos son marzo y tampoco es previsible que para marzo tengamos ya la ley, la nueva ley. Es más probable que sea como en otras ocasiones hasta el último día de mayo, como fue la vez pasada y como fue la antepasada y la antepasada y todas las que ustedes requieran recordar. Yo al menos tengo muy presente las que se han hecho en mi cargo de consejero y fueron todas al 15 para las 12, como se dice coloquialmente, y nosotros en cambio tenemos esa obligación de 6 meses antes establecer esos mecanismos. Entonces sí es un asunto, lo platicamos varias veces al interior de la comisión. Digo, por otro lado, habemos algunos que ya no vamos a estar aquí para algunos entonces y bueno, pues uno podría decir, bueno, pues ahí a ver cómo le hacen, ¿verdad? Pero pues no es el punto, ¿verdad? La realidad es que de todos modos en marzo estamos compelidos por la ley a aprobar esto y es del todo probable que no haya una reforma electoral. Yo me pronunciaría en este momento, previo a la votación, porque creo que es más sano decirlo antes, por bajar el punto, para poderlo reflexionar un poco más, no solo al interior de la comisión, sino en su conjunto. En términos generales, yo creo que el procedimiento es un procedimiento bastante acabado, que no va a sufrir ningún tipo de modificación en lo sustancial, digamos, en cuanto a procedimientos, en cuanto a etapas, en cuanto a asuntos. Pienso yo que no va a tener ese tipo de modificaciones porque está muy trabajado, pero sí creo que valdría la pena darle esa revisada. En buena medida, parte del apuro que
que había por parte de quienes hemos integrado la Comisión de Organización, pues tiene que ver con lo ocurrido precisamente en el proceso electoral pasado y que ya recordaba el representante Jairo, de que pues tuvimos que hacer infinidad de convocatorias y que todavía estábamos volviendo a la frase coloquial, al 15 para las 12 de integrarlos y no los teníamos suficientemente integrados, incluso los tuvimos que integrar por etapas. Primero integramos un bloque de organismos electorales y luego otro y al final se nos fue quedando ya un bloque ya ahorita no recuerdo si eran 5 o 6, pero por ahí andaban, de comités municipales que batallamos, ¿verdad?, tremendamente para integrarlos. Entonces, en buena medida, la intención que se ha estado haciendo en la comisión ha sido adelantarnos lo suficiente, porque la vez pasada no hubo el tiempo suficiente y esa era un poco la idea, de adelantar la convocatoria, de adelantar los procesos. Pero de todos modos, en marzo tenemos que resolver esto forzosamente y tampoco para marzo tenemos asegurado el tener una ley electoral precisa en el tema. La idea de platicar con la gente del Congreso y ver si se pudieran hacer ya algunas modificaciones a la ley en el sentido de la integración de los organismos y que éstas quedaran firmes y previas a la dictaminación final del Congreso, pues se me hace una buena idea. Sin embargo, tampoco nos asegura nada, porque pueden cambiar todo al último momento por distintas razones, ¿no? Sí estamos pues en una situación, creo yo, complicada. Yo en tal sentido sí votaré, y miren que yo formé parte de esa comisión formo parte de esa comisión y sí yo en este momento votaré por bajar el punto. En uso de la voz del consejero Edmundo. Tercera, ya también la última que me queda. En la reflexión de que se hizo el trabajo, ya está listo y en marzo es la fecha fatal para que esté y no pasa nada, como lo acaba de decir el consejero electoral, pues hagan de cuenta que lo único que va a pasar es que hoy cerramos el expediente y dentro de un mes, en el mes de febrero o en una sesión antes de que termine, no sé si en marzo alcance alguna fecha, nos vamos a estar reuniendo y vamos a votarlo. Entonces yo me pronunciaré porque se mantenga el acuerdo y se vote para si se aprueba o no. ¿Es cuánto? Solicito al secretario ejecutivo que tome la votación con respecto a si se mantiene o se vota y posteriormente tomamos el acuerdo, dependiendo del resultado. Tomamos el siguiente acuerdo. Correcto, entonces en primer término, con su permiso, preguntaría de manera nominal a los señores consejeros si votan por que el presente punto se retire del orden del día o que permanezca. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Como lo señalé, por su retiro. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Porque se retire. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Que se mantenga. Consejera Zelandia Borges Estrada. Que se retire. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Que se retire el punto. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. Que se retire. En consecuencia, por mayoría de votos, el presente punto se retira del orden del día. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí respecto del acuerdo mediante el cual se da respuesta a las consultas realizadas por la ciudadana Fabiola Segovia Flores y Karina Elizabeth Hernández Rodríguez, para lo cual me permito solicitar su auxilio, señor secretario, por favor. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, para el desahogo del presente punto fue enviado el proyecto de acuerdo junto con la convocatoria de la presente sesión. No sé si hubiese algún inconveniente en únicamente limitarme a leer las partes propiamente resolutivas del acuerdo. Sí. ¿No tienen inconveniente que lea nada más?
Bien, con su permiso entonces, comentar que de manera separada, es decir, en escritos y en fechas distintas, recibimos en oficialidad de partes de este organismo 2 consultas relativas al tema de la reelección, la primera de la ciudadana Fabiola Segovia Flores y la segunda de la ciudadana Karina Elizabeth Hernández Rodríguez, y al detectar que en ambas se plantean situaciones que se contraponen, se propuso a los integrantes de este pleno la respuesta a través de un acuerdo mediante el cual se conteste a ambas para no incurrir en situaciones contradictorias que pudieran suscitarse posteriormente. El proyecto de acuerdo señala lo siguiente: primero, se emite respuesta a las consultas realizadas a este organismo por las ciudadanas Fabiola Segovia Flores y Karina Elizabeth Hernández Rodríguez, mismas que se encuentran transcritas en las fracciones 11ª y 12ª del presente proyecto de acuerdo del apartado de antecedentes. Lo anterior sin generar un criterio firme y sin menoscabo del lineamiento que para tal efecto emite el Pleno de este organismo, conforme a la nueva legislación en materia electoral para el proceso electoral 2020-2021. Y esto va a colación, ¿verdad?, de que si la legislación cambiara, perdería quizá parte de la perdería vigencia parte del presente proyecto de respuesta. Si no fuese así, bueno, pues creo que el criterio podría subsistir. Por lo que respecta a las consultas planteadas, es necesario mencionar que mediante la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, estableció en el sistema normativo mexicano la posibilidad de elección consecutiva o reelección, esto con la finalidad de aprovechar la experiencia de quienes ya han desempeñado cargos de elección popular, teniendo ventajas como lo son tener un vínculo más estrecho con los electores, ya que serán estos los que ratifiquen mediante su voto a los servidores públicos en su encargo, y ello abonará la rendición de cuentas y fomentará las relaciones de confianza entre representantes y representados y profesionalizará la carrera de los servidores públicos para contar con representantes mayormente calificados para desempeñar sus facultades a fin de propiciar un quehacer mejor en beneficio del país. Ahora bien, con la finalidad de contar con una noción más clara del concepto de reelección o elección consecutiva, es menester señalar el criterio tomado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SUPRS 1172/2017, en la cual se estableció lo siguiente. Esto es, habrá reelección o posibilidad de esta cuando un ciudadano que, habiendo desempeñado un cargo determinado, se postula de manera consecutiva para el mismo cargo. No obstante, en aquellos casos en los que un funcionario pretenda postularse para un cargo diverso, aun y cuando forma parte del mismo órgano, no podría considerarse como reelección, ya que funcionalmente no se estarían ejerciendo las mismas atribuciones. Esto es uno de los elementos sustanciales para considerar que se está en presencia de una reelección. Estriba en que los cargos tengan las mismas funciones, ya que eso implicaría al desempeño de un mismo cargo. Por otra parte, en atención a las reformas realizadas a la Constitución General de la República, se realizaron las modificaciones concernientes en la Constitución Particular del Estado, misma que en los artículos 48 y 114, fracción primera, establecen. Artículo 48. Los diputados podrán ser electos hasta por 4 periodos consecutivos. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Artículo 114, fracción primera. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa. La competencia del gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el gobierno del Estado. Los ayuntamientos se compondrán por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine, electos popularmente por votación directa, quienes podrán reelegirse por un periodo adicional por el mismo cargo. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Cuando se trate de presidentes municipales y los integrantes de la planilla electos como candidatos independientes, solo podrán ser reelectos con esta misma calidad.
Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen la función propia de sus cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, podrán ser reelectas para el periodo inmediato siguiente. En el caso de los funcionarios suplentes, podrán ser electos para el periodo inmediato siguiente sin ser considerado como reelección, siempre que no hayan ejercido funciones u ostentado el carácter de propietarios en el ayuntamiento respectivo. Para poder ser candidatos al mismo cargo, los integrantes de los ayuntamientos deberán separarse de su cargo 90 días antes de la elección solicitando licencia respectiva, pudiendo reincorporarse el día posterior de la elección. De los anteriores preceptos se desprende que los diputados, presidentes municipales, regidores y síndicos solo podrán reelegirse por el mismo cargo por el que obtuvieron su constancia de mayoría, y la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido político o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo haya postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Esto en concordancia a lo dispuesto por el artículo 28 y 315 ter de la Ley Electoral del Estado. Ahora bien, la reelección guarda una relación con el principio de autoorganización de los partidos políticos, pues la opción de postular nuevamente a quienes fueron electos en los comicios anteriores está comprendida en la libertad que tienen dichas entidades para definir sus candidaturas. De ahí que la reelección deberá de cumplir con ciertas condicionantes, por lo que si algún diputado o miembro del ayuntamiento pretenda reelegirse, la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición o alianza partidaria que lo hubiera postulado, o en su caso de que pretenda reelegirse por un partido u otros partidos distintos a los que lo postularon para un primer periodo. Estos tendrían que haber renunciado a los mismos o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Estos no podrán reelegirse a través de la vía de candidatura independiente, a menos que hubiesen sido electos mediante tal mecanismo de participación política, otorgando de esta manera la potestad de que los ciudadanos que hayan sido elegidos como diputados, presidentes, síndicos o regidores de un ayuntamiento puedan ser elegidos nuevamente siempre y cuando no afecten reglas o principios de rango constitucional. De lo anterior sirve como sustento lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 50/2017, citado en el considerando 11º del presente acuerdo, aplicable al caso en cuestión, pues los criterios del órgano referido son de observancia obligatoria. Por lo anteriormente expuesto es que este Consejo emite respuesta a las consultas planteadas por las ciudadanas Fabiola Segovia Flores y Karina Elizabeth Hernández Rodríguez, considerando que sí es posible la reelección por algún partido político diferente al que lo postuló para un primer mandato, siempre y cuando éste haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. De igual manera, se considera que es procedente el supuesto de que algún partido político decida postular alguna candidatura bajo esta figura y que la candidata o candidato propuesto no sea militante o afiliado al propio instituto político que esté realizando la postulación, toda vez que esta decisión guarda estrecha relación con el principio de autorregulación de los propios institutos políticos. Dichas postulaciones deberán de respetar las reglas y principios con rango constitucional, así como los periodos para acceder a un cargo de elección popular bajo la figura de reelección, siendo de hasta 4 periodos tratándose de diputados y de un periodo adicional tratándose de presidentes municipales, regidores y síndicos. Por tanto, resulta requisito indispensable para que sea considerada como elección consecutiva que dicha postulación se realice cumpliendo con las condiciones y requisitos previstos por la normativa constitucional y legal. Para lo anterior sirve de sustento la jurisprudencia 13/2019 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que la letra señala. Derecho a ser votado, alcance de la posibilidad de elección consecutiva o reelección. De conformidad con los artículos 35, fracción segunda, 115, fracción primera, párrafo segundo y 116, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene que la reelección es una posibilidad para el ejercicio del derecho a ser votado, pues permite a la ciudadana o ciudadano que ha sido electo para una función pública con renovación periódica que intente postularse de nuevo para el mismo cargo. Sin embargo, esta modalidad no opera en automático, es decir, no supone que la persona necesariamente deba ser registrada para una candidatura al mismo puesto, sino que es necesario que se cumplan con las condiciones y requisitos previstos en la normativa constitucional y legal. En tanto, esta posibilidad debe armonizarse con otros principios y derechos constitucionales como el de autoorganización de los partidos políticos, en el sentido de que se observen las disposiciones estatutarias y los procedimientos internos de selección de candidaturas.
Tercero, notifíquese el presente acuerdo a las peticionarias, así como los estrados de este organismo electoral y en la página electrónica del mismo organismo. Es cuanto. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno. En uso de la voz del representante del PRD. Bueno, buenas tardes a todos los integrantes de este consejo. Primero, considerar que es muy atinado el haberle dado contestación a estas ciudadanas, pues para que quede muy claro la cuestión de la reelección. Creo que más que claro esa cuestión en beneficio de los ciudadanos. Por ahí estuve leyendo las solicitudes y bueno, pues sí había unos criterios por ahí encontrados. Sin embargo, tenemos jurisprudencia, tenemos interpretación de la norma constitucional, de la ley electoral y considero que es acertado. Sin embargo, en un momento determinado, si se pudiera ahí considerar algunas cuestiones de carácter internacional, sobre todo por la situación de que quedara fuerte sustentado legalmente este acuerdo y en lo sucesivo, en caso de que hubiera alguna impugnación o algo, pues ya estuviera mayor fortalecido con las normas de carácter internacional. Y por último, solicito copia certificada del acuerdo que se emita. Gracias. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Sí, con su permiso, entonces, preguntaría de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz-Mora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario, y sí que se tome nota de la solicitud que hace el señor representante del PRD para obtener una copia certificada del acuerdo. A mí me parece que es importante lo que usted decía de la incorporación, pero ya esta respuesta nos hemos tardado algún tiempo y yo creo que ya quedó votada. Gracias. Damos cuenta del numeral sexto de nuestro orden de día referente a la presentación, discusión y en su caso aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, correspondiente al acuerdo mediante el cual se emiten los lineamientos para el Fondo de Pasivo Laboral del CELPAC, para el cual me permito solicitar el auxilio del señor secretario. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, dicho proyecto de lineamientos fue circulado también acompañando la convocatoria de la presente sesión. Comentar que únicamente lo que pretenden estos lineamientos es la regulación de un fondo ya preexistente. Es un fondo que, si mal no recuerdo, data del año 2005 y en estos lineamientos se pretenden establecer las causales de procedencia para la aplicación, ¿verdad?, de los recursos, tales como algunas determinaciones de autoridades laborales dictadas en laudos, como previsiones también estipuladas en nuestro manual de remuneraciones que tienen que ver tanto con la conclusión de los encargos de los consejeros o en su defecto con la no ratificación de funcionarios en este organismo. Básicamente el lineamiento lo que pretende es establecer todas esas causales de procedencia para evitar que las mismas se pudieran aplicar en un ámbito abierto de discrecionalidad, sino contar con un marco regulatorio al respecto. Bien, sería cuanto yo tendría que comentar en razón de que el mismo proyecto fue circulado. Es cuanto, consejera presidenta. A consideración del Pleno, en uso de la voz, la consejera Zelandia, después del consejero. Sí, por favor. Gracias, consejera presidenta. Nada más en atención a lo que acaba de comentar el secretario ejecutivo
en el sentido de que es un fondo preexistente a la emisión del presente acuerdo. Quisiera hacer una pequeña observación en el contenido de los lineamientos. Son 2 artículos. El primero es el artículo primero, en el párrafo segundo, en donde habla de que el objeto de los lineamientos son establecer la constitución, administración y aplicación del fondo. Como ya lo comentó el secretario, es un fondo preexistente, entonces yo sugeriría respetuosamente que pudiésemos suprimir la palabra constitución, toda vez que la finalidad del documento es la administración y aplicación del fondo, ¿sí? Y la segunda observación sería también en el artículo cuarto, porque se le denomina al mismo de la constitución y o integración, y en el mismo sentido de lo que ya comenté, considero que lo que pretende regular este artículo es la asignación de recursos al fondo. Sí, el fondo ya tiene recursos asignados desde su creación, entonces aquí sería más bien para, en su caso, asignarle mayores recursos, y en ese sentido solicitaría que el artículo cuarto se denominara de la asignación de recursos al fondo. Y en el mismo artículo, en este primer párrafo que se presenta, se señala, dice: el fondo se constituye con recursos públicos asignados anualmente por el Pleno del Consejo. Insisto, no es una constitución. Si estamos hablando aquí de una asignación de recursos, en todo caso la redacción sería que el fondo se incrementa o se incrementará con una debida programación y presupuestación de recursos que en su caso determine el Pleno del Consejo, ¿sí? Porque, de nuevo, el fondo ya existe, tiene ya recursos, se está proponiendo en este propio artículo cuarto cuál es el tope de la constitución del fondo. Entiendo que se hará un estudio para determinar ese tope y si es necesario incluirle mayores recursos, estos recursos deben estar debidamente programados y presupuestados en los proyectos de presupuesto que el Consejo presente. Es toda su consideración. Gracias. Muchas gracias. En uso de la voz el representante de Conciencia Popular. Sí, muchas gracias. Es en relación al documento, no advierto, por ejemplo, hablan para efectos de liquidaciones de laudos, es decir, de laudos firmes, producto de una contienda ante el Tribunal Estatal Electoral, haya un sentido favorable a algún trabajador en contra del Congreso, en contra del Consejo, y en donde el Consejo tenga que ser condenado ya sea a una reinstalación o a montos. La pregunta es si necesariamente tiene que haber un laudo para que eso suceda, porque también algo es cierto. Los actos de las instituciones se presumen de buena fe, pero cuando actúan como autoridad, pero no cuando actúan como Estado parte, ¿no? Como Estado parte o como Consejo parte patronal, pues no me queda la menor duda, porque pues sería muy bueno, aparte porque la experiencia me lo ha dicho, pero aparte pues sería muy ingenuo, porque siempre hay contingencias con trabajadores en donde lamentablemente a veces se violan derechos laborales. Y entonces, si en este lineamientos, por ejemplo, y ante un acto que puede ser irregular o violatorio de derechos laborales de un trabajador, o en este caso derechos burocráticos, pues la figura de la insumisión al arbitraje es una forma que contiene un problema de naturaleza financiera, ¿no? Primero laboral, pero que después se va a traducir en un tema financiero, en perjuicio de la hacienda del propio Consejo. Entonces me parecería oportuno, discútanlo si ustedes así lo consideran, que se agregara, es la propuesta, que se agregara el tema de la figura de insumisión al arbitraje como una manera conciliatoria de poder resolver un asunto. El tema del convenio es un poco diferente porque ahí sí hay voluntad entre las partes. O sea, una parte ofrece, la otra parte considera aceptar y entonces hay voluntad de las partes. Artículo 53, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo en aplicación supletoria a la ley burocrática. Pero hay otra que es, a lo mejor verdaderamente se tiene un trabajador porque circunstancias de tal características no se puede llegar a un arreglo con él y sin embargo hay un procedimiento ordinario burocrático en donde se somete al Consejo, se somete al Consejo a un procedimiento
y puede terminar el procedimiento simplemente a partir de que el Consejo establezca insumisión al arbitraje, lo que te tenga que pagar te pago y se acabó. El trabajador recibe sus emolumentos y el Consejo se evita un problema que puede ser, porque nunca lo sabe uno, que se incremente por el tema de salarios caídos. Eso es una figura que puede resolver muchas otras cuestiones. Lo menciono también, viene como cuando uno le lanzan el balón y viene botando, que le tiene que pegar como debe ser, como de 3 dedos, porque yo tengo un asunto directamente contra el Consejo y justamente porque no hay nada como esto, no nos podemos arreglar. El caso de una ex trabajadora, Mayra Zavala, en donde no es posible resolver un asunto simplemente porque no hay, por lo menos eso me han dicho, no sé si voluntad o no sé si alguna disposición que le permita al Consejo disponer de recursos para tratar de anticipar lo que seguramente vendrá más adelante, que será un laudo. No hay laudo todavía, pero lo puede haber. Y entonces, si hay un asunto como ese, y puede haber muchos más, pues el Consejo debe prever estas cosas en estos lineamientos. Pero en fin, la figura de la insumisión al arbitraje es una forma, me parece, también que podría, además de los convenios que hay, además de someter a un procedimiento a través de lo que es un laudo, que puede tardar 2, 3, 4 años, ahorita ya llevamos 3, creo. Entonces, no sabemos qué pueda suceder, y es en beneficio de los trabajadores. ¿Hay que tener un fondo? Sí, pero también hay que tener una forma legal de resolverlo y también para que no sea en detrimento de la institución. Ustedes saben perfectamente que los laudos laborales pueden ser fuertes. Hay que resolverlo, estoy de acuerdo. Habrá situaciones a veces que no permita que las relaciones continúen. Pero si estamos en esas cuestiones y ya sabemos que pueden pasar, pues bueno, creo que no está de más ponerlo en un lineamiento, ¿verdad? Y por cierto, seguimos abiertos a la conciliación. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? ¿No? Sí, le propongo al secretario que haga la pregunta correspondiente para tomar la votación con la opinión del licenciado Jairo. Yo nada más le preguntaría al secretario ejecutivo si no habría problema con la ley de responsabilidad hacendaria, si se incluye Bueno, es que no es obligatorio como tal, ¿verdad? O sea, en el momento de que ya surja la controversia y exista, entiendo yo, una demanda planteada, pues es cuando se puede dar esta figura. Si se está en posibilidades económicas, o sea, en términos administrativos, si se cuenta con disposición, con presupuesto para hacer frente a esa petición. O sea, si no hay recurso, pues no habría, ¿verdad? Tal figura. Pero bueno. Sí, entonces, sí, si gusta someterlo a votación, por favor. Bien, entonces preguntaría de manera nominal a los señores consejeros, manifestando al momento de emitir su voto, si es a favor incorporando la propuesta del representante del Partido Conciencia Popular. En uso de la voz del consejero Yo no Rodolfo. alcancé a entender muy bien cómo funcionaría esa figura. Me gustaría que nos explicara un poquito más el licenciado Jairo Omar, en dónde exactamente y para qué objetivo específico, porque no alcanzo a entender. Antes de votar quisiera un poquito más explicación a su propuesta. Gracias. Por favor, si tiene la amabilidad, señor representante. Sí, cómo no. Mire, la figura de la insumisión al arbitraje es una forma de terminar un procedimiento sin tener que llegar formalmente a una contienda. Una vez que un trabajador considera violados sus derechos en cualquier sentido, evidentemente pues tendrá un término para poder demandar a la parte patrona, en este caso, por ejemplo, al Consejo Estatal Electoral. Sigue un procedimiento normal y en el momento de la etapa respectiva, que es de demanda y excepciones, el Consejo como patrón puede hacer dos cosas. Uno, oponerse a las acciones del trabajador
o la otra, excepcionarse y continuar la contienda para efectos de que la autoridad, una vez que se ofrezcan y se desahoguen pruebas, resuelva. Ese es un procedimiento ordinario, termina con un laudo y una vez en la primera etapa, y si alguna de las partes no está de acuerdo, pues tendrá que ir a algún amparo directo para que resuelva. Si el amparo directo confirma el laudo, termina todo. Pero cuando eso pasó, ya pasaron 3, 4 años de un procedimiento muy largo. El problema ahí es que cuando somos instituciones o como somos patrón, cuando ganamos no hay problema, pero cuando perdemos es el detrimento, en este caso, de los fondos públicos, especialmente como el Consejo. La figura de la insumisión al arbitraje es muy simple. En lugar de oponerse, literal, a una contienda, el patrón, en este caso el Consejo, analizando evidentemente el asunto, puede simplemente no someterse al arbitraje, atendiendo tal vez a que de un análisis jurídico es probable que lo termine perdiendo en 3 o 4 años, y que por el contrario, a efecto de no generarle una carga mucho mayor en temas presupuestarios, presenta una propuesta, que es el caso, la insumisión al arbitraje que se tramita vía incidental, en donde calcula las prestaciones que tiene que pagarle al trabajador, las consigna ante la autoridad y automáticamente, después de obviamente de una declaratoria del tribunal, el asunto termina. Ya no hay que seguir más adelante, puesto que el patrón asume que no se somete al arbitraje y por tanto paga ahí. Que normalmente puede ser una cantidad superior a lo que pasa en un convenio, sí, pero es que también el convenio solamente se da por la voluntad de 2. Cuando hay convenio no hay problema, pero cuando un trabajador que ya le están dando tal vez las cantidades que le corresponden, pero no las acepta porque él lo que quiere son salarios caídos, el patrón puede tranquilamente, jurídicamente es procedente, promover una insumisión al arbitraje y pagarle las cantidades al trabajador, aunque pues prácticamente no esté de acuerdo porque pues simplemente es la cantidad que le corresponde por ley. Esa es una manera de contener los juicios laborales y también los laudos que pueden ser, algunos de ellos, hasta millonarios. Esa es la realidad. La insumisión al arbitraje es una forma, además del laudo, además del convenio, de poder terminar una contienda y es totalmente reconocida tanto por la ley, tanto como por la jurisprudencia y también como por aquellos patrones que simplemente no quieren someter sus diferencias y pagan al trabajador lo que le tengan que pagar. Gracias. En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Bueno, gracias. Sí, me queda claro y me parece por lo pronto interesante, pero creo que también tomaría una importancia mayúscula el incorporar esta propuesta. No sé qué tanto tiempo tengamos para modificar este documento, porque incorporar esa figura yo creo que requiere un poquito del análisis de cómo lo vamos a frasear y en dónde lo tendríamos que incorporar, de qué manera. Y yo en principio estoy de acuerdo, o sea, me parece interesante en beneficio de nuestra institución, pero requeriría, por lo menos en lo personal, para emitir una opinión, frasear cómo quedaría inserto esta propuesta y luego revisar de manera integral su incorporación. Insisto, de principio me parece muy buena idea, pero pues propondría en todo caso, si el tiempo lo permite, pues que se retirara, como algún otro punto que acabamos de reiterar, y volverlo a trabajar para incorporarlo a la próxima sesión del Pleno. Me parece que el tema lo amerita, sin desdeñar que de por sí el documento está muy bien hecho, pero esa sería mi propuesta. Bueno, yo en este caso no estaría de acuerdo en retirarlo y les voy a explicar por qué. Porque este lineamiento es a solicitud de la Auditoría Superior del Estado, recibir este lineamiento. Ellos conocen que existe el fondo,
pero quieren que exista un lineamiento al respecto. Entonces, en ese sentido, la propuesta podría ser, yo le pediría al secretario que la planteara, si con el mérito que tiene la observación que nos hace el representante de Conciencia Popular, pues que se pudiera aprobar en lo general y poderse ver este punto específico, dónde serían los puntos donde se incluiría esta figura. Sí, consejero, por favor. Yo considero que no debería aprobarse en lo general. En todo caso, que se apruebe el documento como está y en una siguiente oportunidad hacer una modificación una vez que estudiemos bien el tema. Entiendo que si esta es una petición o más bien incluso alguna presión, incluso que para que nuestro marco normativo esté correcto y con ello estar bien fiscalizados por la ACE, yo propondría entonces que no se retirara, que se aprobara tal cual, pero que sí hubiera por ahí el compromiso de incorporar la propuesta y en una siguiente oportunidad hacer una modificación a este documento. Sí, señor secretario. Sí, más o menos en el mismo sentido de lo que acaba de comentar el consejero Aguilar, o sea, que en la propia acta de la presentación quede asentada la, digamos, indicación a la Secretaría para efecto de analizar la propuesta del representante de Conciencia Popular, en virtud de que se trata de un lineamiento cuya atribución es de este Pleno aprobar, pues se puede modificar en lo sucesivo, pues cuantas veces se considere necesario. Entonces, sí, en un plazo razonable, digamos, quizá en la próxima sesión o cuando mucho en un par de sesiones del Pleno, pues presentarles a ustedes alguna propuesta de viabilidad o no, analizando la petición del representante. Me parece razonable, si en esos términos puede usted solicitar la votación. Sí, o sea, sería… Perdón, únicamente para precisar, o sea, se votaría tal cual, pero en el acta quedaría sentada el compromiso, pues, de enviar a la Secretaría y que la Secretaría presente a este Pleno una propuesta específica sobre el tema. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz-Mora. A favor en los términos presentados. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día, referente a la presentación, discusión y en su caso aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, mediante el cual se realiza una cuarta adecuación al presupuesto de egresos del gasto ordinario para el ejercicio 2019 del referido organismo electoral, para lo cual me permito solicitar nuevamente su apoyo, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, bien, también dicho proyecto de acuerdo les fue circulado con la convocatoria de la presente sesión. Únicamente, si no hubiera inconveniente, me permitiría pues, dar cuenta con el mismo, con algunas consideraciones pues, generales respecto al presente proyecto. Como ustedes saben, el presupuesto que ejercerá este organismo no se está modificando como tal, únicamente en cuanto a los capítulos de cuentas, ¿verdad? Se están haciendo adecuaciones entre unas y otras para efecto de poder dar salida a distintos proyectos propios del organismo. Se han también revisado por las áreas la viabilidad de concluir al 100% y algunas han dicho que algún proyecto ya no lo podrán concluir y otra área tiene alguna necesidad y es por eso que está haciendo algunas adecuaciones. Asimismo, este proyecto también contempla la asignación de los rendimientos financieros que se han generado a lo largo de este año y que, pues bueno, la propia ley de responsabilidad hacendaria nos faculta, siempre y cuando el acuerdo sea tomado por el órgano de gobierno del ente respectivo e informando a la Secretaría de Finanzas.
De manera general, se están destinando recursos para concluir algunos proyectos editoriales, también para hacer algunas reparaciones en las áreas del techo del almacén que está adjunto a este edificio, también para hacer algunas adecuaciones en algunos cubículos que se tienen destinados para archivo de documentación y que fue una observación también de la Coordinación General de Archivos del Estado para poder conservar de mejor manera los documentos, así como la adquisición de un equipo de impresión y de 2 vehículos, esto con el apartado de rendimientos financieros generados, nada más en el caso de lo último que comentaba. De manera general, eso es lo que plantea el proyecto. A consideración del Pleno. ¿Algún comentario? De no ser así, agradecer tomar la votación. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Previo a seguir con el orden del día, me permito solicitar la autorización del Pleno para ampliar el tiempo de la sesión. No creo que nos tardemos más de 1 hora, por lo que si no tiene ningún inconveniente. Y también quiero aprovechar la oportunidad, porque no lo hice, de dar la bienvenida a los nuevos representantes que nos acompañan del PT y del Verde. Y ya habías venido, ¿verdad? Sí, del PAN, pero ya se fue. No lo hice oportunamente. Gracias. Damos cuenta del numeral 8º de nuestro orden del día referente al informe que rinde esta presidencia respecto de las consejeras y consejeros electorales que presidirán las diversas comisiones permanentes y temporales de este organismo, para lo cual me permito, con fundamento en el artículo 18, fracción 1, 2 y 3 del Reglamento de Trabajo en Comisiones del CEPAC, informar a ustedes que en la Comisión de Igualdad de Género y Violencia Política de Género queda como presidente el maestro Edmundo Fuentes Castro. En la Comisión de Fiscalización, la maestra Zelandia Borges Estrada. En la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, el maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. En la Comisión de Administración, el maestro Edmundo Fuentes Castro. En la Comisión de Quejas y Denuncias, el maestro Marco Iván Vargas Cuellar. En la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política, el maestro Edmundo Fuentes Castro. En la Comisión de Organización Electoral, el maestro Marco Iván Vargas Cuellar. En la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional, el maestro José Martín Fernando Faz Mora. Y en la Comisión Temporal para la elaboración de las observaciones a la legislación electoral, la de la voz. Queda a su consideración. ¿Algún comentario? De no ser así, pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente al informe que da a este Pleno sobre los informes anuales de actividades que presentaron las comisiones permanentes y temporales a la presidencia de este organismo para hacerlo lo propio ante este Pleno. Con fundamento en el artículo 22, fracción 2 del Reglamento de Trabajo en Comisiones del CEPAC, me permito mencionar que todas las comisiones permanentes y temporales han hecho entrega a esta presidencia de los informes anuales de actividades, mismos que fueron remitidos a la Secretaría Ejecutiva, dando cumplimiento a lo establecido en la ley. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? De no ser así, pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde a el programa de trabajo de las comisiones, que también fue presentado en tiempo y forma. Les informo que también conforme a lo establecido en el reglamento de trabajo en comisiones, todas las comisiones presentaron su plan de trabajo en tiempo y forma. No sé si hay algún comentario al respecto. De no ser así, pasamos a
Como el punto 11 fue bajado del orden del día, pasaremos al punto 12 relativo a asuntos generales, para lo cual me permito preguntar al señor secretario si existe algún asunto que en tiempo y forma haya sido agendado para conocimiento de este pleno. No, consejera presidenta, no fue recibida ninguna solicitud para este punto. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 2 de la tarde con 31 minutos del día de la fecha, se da por concluida esta sesión ordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos.